the champion, and I have no equal. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de Charles Oliveira, que estuvo quejándose de que la revancha no debería ser en Abu Dhabi. Esa revancha que van a tener ahora el 21 de octubre, que no debería ser realmente en Abu Dhabi, a lo cual Islam Makhachev contestó y le dijo que él no había pedido pelear en Abu Dhabi, que él le pidió a la UFC en su momento pelear en el verano, en este verano que pasó, y que la UFC simplemente tenía otros planes, que la realidad es que no, él no toma las decisiones, ¿no? Quien toma las decisiones realmente aquí es Dana White. Y esto es una realidad. Dana White es el CEO de la empresa ahora mismo y es quien toma las decisiones. Él y todo el equipo de Matchmaker son los quienes toman todas las decisiones de dónde se hace una pelea, dónde no. Y son los que hacen los emparejamientos al final del día. No somos ni siquiera nosotros los fanáticos de MMA. Nosotros sí podemos pedir una pelea, podemos decir nos gustaría ver a tal peleador contra tal peleador y al final del día no darse esa pelea. ¿Influimos? Sí, puede que influyamos porque realmente la UFC se fija mucho en los números que hace un peleador, los números que hace otro peleador y lo atractivo que pudiera ser según qué tipo de peleas. Pero más allá de eso, no tenemos ningún tipo de decisión en cuanto a las peleas se refiere, ni los peleadores tampoco. Entonces, Makhachev se lo dijo, yo pedí pelear en verano y la UFC me dijo que tenía otros planes y aún así yo tuve mi primera defensa por el cinturón de 155 libras en la casa del retador, que esto es raro de ver. O sea, Makhachev peleó en Australia contra Volkanovski en su primera defensa por el título de 155 libras. Entonces, señores, allí hay un poco de teorías y han habido un poco de teorías de la conspiración en cuanto a esta pelea, en cuanto a la primera pelea que se celebró en Abu Dhabi. Y yo quiero dejar totalmente claro de que yo soy un tipo que creo bien poco en las teorías conspirativas. Soy una persona que cree bastante poco en cualquier tipo de teorías conspirativas. Y aquí la única explicación, que al menos yo le encuentro, explicación lógica y razonable que le podemos encontrar a que esta pelea, esta revancha se dé en Abu Dhabi nuevamente como la primera pelea, es simplemente una, y es dinero. Estamos hablando de dinero. Ustedes vieron la pelea, ustedes vieron la cartelera tan grande que se ha formado para el UFC 294, perdón. Ustedes vieron la cantidad de peleas enormes que hay en esta cartelera, señores. El UFC 294 que se va a celebrar en Abu Dhabi. Tenemos nombres sumamente grandes, todos son peleones prácticamente. Todos son peleones, señores. Y esto, señores, se traduce a dinero. Si mal no recuerdo, no tengo toda la información ahora mismo, pero estuve mirando podcasts, estuve mirando videos de personas que están un poco más metidos en el mundo de MMA o que tienen ciertas conexiones dentro del mundo de MMA y tienen canales de YouTube y han salido hablando, no solamente en canales de YouTube, también en entrevistas, en podcasts, etc. Y han estado hablando de que la UFC tiene un contrato con Abu Dhabi, el cual es una vez al año hacer peleas sumamente grandes en su territorio. Eso es una realidad. La UFC tiene, no sé qué tipo de contrato será, no lo explican muy bien tampoco, pero hasta lo que tengo entendido es que la UFC una vez al año tiene que hacer una cartelera sumamente grande en Abu Dhabi, que esto se traduce a dinero. Sabemos todo el dinero que mueve ese país, que mueve el país de Abu Dhabi. Que no quiero meterme en políticas, ni quiero meterme en cualquier otro tipo de cosas de las leyes que tienen, etcétera. Solamente me voy a enfocar en el dinero y en MMA, que es lo que nos interesa, tanto a ti que estás viendo el video como a mí que estoy comentando este video. Entonces, por tanto y demás, aquí teoría de la conspiración creo que bien pocas, sino más bien esto lo que se traduce todo que esta pelea se lleve de nuevo en Abu Dhabi es dinero. En la primera pelea que ellos tuvieron, señores, quizás yo estaba un poco en desacuerdo en que se hiciera en Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque si bien Charles Oliveira, en cuanto al papel se refiere, no era el campeón, no poseía ese cinturón por haberlo perdido en la báscula, porque no lo perdió contra Justin Gaethje, lo perdió en la báscula cuando fue a pelear ante Justin Gaethje, que no dio el peso, que en cuanto a esto también se dieron bastantes teorías de la conspiración, teorías que yo ni siquiera comenté porque realmente no me interesaban mucho, simplemente no diste el peso, sea como sea de que en tu pesa sí dabas el peso, pero en la pesa de la UFC no dabas el peso. Anyway, como sea, no diste el peso, punto y final, no diste el peso, por tanto y demás, te tocó perder el cinturón en la báscula, aunque le hayas ganado a Justin Gaethje, que fue un peleón por parte de Charles Oliveira. Entonces la primera pelea se da en Abu Dhabi entre Islam Makhachev y Charles Oliveira, y él en el papel no era el campeón, pero todo el mundo lo veía como el campeón. Todo el mundo decía, Charles Oliveira, aunque no posee el cinturón actualmente, aunque no sea en el papel el campeón de la división de 155 libras y esté el cinturón vacante porque él lo perdió en la báscula, pues para todos él era el campeón. Esto es una realidad. Entonces todo el mundo decía, ¿por qué tiene que ir Charles Oliveira a pelear a Abu Dhabi contra Islam Makhachev? Esto no tiene sentido. No tiene sentido para los peleadores que estaban a favor de Charles Oliveira. No tiene sentido quizás para los fanáticos
full los fanboys de Charles Oliveira, porque decían, esto es una desventaja porque va a pelear en un estadio que no es el de él, va a pelear en una arena que no es donde él estaba adaptado a pelear, van a ser horas de diferencia, todo esto te puede influir, el público te puede influir, pero un tío más no hace sentido. Pero sí hace sentido en que te vas a llevar un cheque más grande, porque no es lo mismo, o por lo menos creo yo, desde mi poco conocimiento, creo que si tú peleas en Abu Dhabi, creo yo que con todo el dinero que se mueve ahí, creo que los cheques son más grandes de que si peleas en Estados Unidos o peleas en cualquier otra parte del mundo, o cualquier otra cartelera que se haga, que la UFC haga en cualquier país. Creo que en Abu Dhabi los cheques son mucho más grandes. Por un tío más, la cartelera en esa primera pelea se llevó ahí, a Abu Dhabi precisamente, porque era una pelea grande y era una pelea de dinero, una pelea que movía masas. Además de que todos estos peleadores que son rusos, la gran mayoría de estos peleadores rusos que están un poco tirados a lo que es la religión del Islam, también son peleadores que siempre la UFC trata de colocarlos en carteleras dentro de Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque ese es su público y esto es una realidad, ese es su público. Entonces, esto era una pelea sumamente grande. La primera pelea, Charles Oliveira venía con 11 victorias consecutivas, creo. Islam Makhachev venía con 10 victorias consecutivas. Estaba Khabib por en medio, que quería que Islam Makhachev fuera campeón, que ese era el legado que su padre le había dejado. Por tanto y demás, había una historia, aquí un trasfondo dentro de esta pelea. Por tanto y demás, era lógico que se iba a celebrar en Abu Dhabi. Tenía toda la papeleta de celebrarse en Abu Dhabi, señores. Y yo digo que no creo en teorías conspirativas, y es por esto, porque detrás de toda esta pelea se estaba moviendo mucho dinero. Punto y final. No más allá, no más acá. No es que Islam Makhachev debería ser el campeón, como era el tipo de que representa a Abu Dhabi, pues debería pelear en Abu Dhabi porque ahí va a ganar la pelea. No, es que es dinero. Punto. Se resume todo a dinero, señores. Y en su primera defensa por el título, Islam Makhachev fue a donde estaba el retador, que esta es la otra. Todo el mundo dice, el campeón debe pelear en su territorio y el retador no. Pero es que Islam Makhachev fue a pelear en el territorio del retador, que es Alexander Volkanovski, en su primera defensa por el cinturón de 155 libras. Peleón, por cierto, una pelea sumamente entretenida de principio a fin. Pero entonces por eso digo que no creo mucho en las teorías conspirativas, porque si fuera así, como todo el mundo está pensando, de que el campeón siempre tiene que pelear en su territorio, de que la UFC está haciendo esto porque quiere que el campeón sea realmente Islam Makhachev, esto no es así, señores, porque si no Islam Makhachev, no, su primera defensa por el cinturón no hubiera sido en Australia, hubiera sido en Abu Dhabi también. Y era una pelea sumamente grande. Dense cuenta que estaba peleando el número 1 contra el número 2 de los rankings de libra por libra. Estaba peleando el campeón de 155 contra el campeón de 145. Y el campeón de 145, que era Alexander Volkanovski, estaba tratando de tener dos cinturones, de poseer dos cinturones al mismo tiempo. Él es retador. Y peleó en su patio, peleó en su casa, en Australia. Entonces, claro, la UFC hace este tipo de peleas simplemente por dinero, porque Australia es un mercado grande, es un mercado que tienen buenos peleadores, que tiene un campeón, que también está Robert Whittaker, que Israel Adesanya pelea también en Australia, o ha tenido peleas en Australia. Por tanto y demás, esto se resume, señores, vuelvo y repito, a dinero, y lo voy a estar repitiendo una y otra vez. Todas estas cosas se resumen solamente al dinero. Ahora en esta revancha, según Charles Oliveira, no debería suceder en Abu Dhabi. Pues sí debería suceder en Abu Dhabi, porque la UFC lo decidió así. Todo el equipo de trabajo dentro de la UFC decidió que esta pelea se realizara en Abu Dhabi. ¿Por qué? No es porque quieran que Islam Makhachev sea el campeón, no es porque quieran que Islam Makhachev siga siendo el campeón, que defienda su título exitosamente. No es por eso, es porque es una pelea sumamente grande y el llevarla a que sea en Abu Dhabi, en hacer esta cartelera del UFC 294 en Abu Dhabi, va a ser igual a mucho dinero. Punto y final. Va a ser una cosa de que más dinero para la compañía. A final del día, señores, esto todo el mundo tiene que entenderlo. La UFC es una compañía de entretenimiento. Sí, las MMA son un deporte, pero la UFC es una compañía de entretenimiento. No deja de ser una compañía de entretenimiento. Con mucho deporte, muchos méritos deportivos que se quieran ver. Todo esto la UFC nos los ha dejado ver, nos los ha dejado saber en muchas ocasiones, de que esto es una compañía de entretenimiento y que muchas veces pesa más tu nombre y lo que tú representes que tener un cinturón o tener una cantidad de victorias consecutivas significativas. Pesa mucho más el nombre que tengas, pesa mucho más lo que tú representes, la cantidad de público, la cantidad de fanáticos que puedas mover, lo que puedas vender en un pay-per-view. Esto es lo que a la UFC le importa. Esto pesa más que cualquier otra cosa dentro de la compañía. Belal está ahí. Yo no sé, tiene más de 7 victorias consecutivas y no le dan la oportunidad de titular. ¿Por qué? Porque es un tipo que no vende. Es un tipo que no lo llevan a ningún lugar porque es un tipo que no vende. Y cuando pelea en el Apex. Porque es un tipo que no tiene la calidad, o no es que no tenga la calidad, sino que no es tan mainstream como para vender peleas grandes. Y por eso simplemente no le dan su oportunidad titular y deportivamente hablando se la merece. Entonces, por tanto y demás, esto no es una locura de que el UFC 294, la cartelera estelar sea Charles Oliveira contra Islam Makhachev en Abu Dhabi. No es una locura porque de entrada es una pelea sumamente grande. Es una pelea sumamente grande, es una pelea que va a vender y es una pelea que en Abu Dhabi, con este contrato que tiene la UFC,
de que llevar una cartelera grande todos los años ahí, pues te lleva un Islam Makhachev con tu Charles Oliveira porque va a ser una pelea enorme, una pelea que todo el mundo va a querer ver. Por tanto, todo esto se resume, una vez más, vuelvo y repito, se resume a dinero. A eso. Olvídense ya de que UFC, de que Dana White quieran mantener a Islam Makhachev como campeón, porque si vende, porque si tal. Olvídense de eso, señores. Olvídense de eso ya, porque Charles Oliveira también es un tipo que vende. Charles Oliveira también es un tipo que llama la atención. Charles Oliveira es un tipo que tiene una base de fanáticos sumamente grande. Sumamente grande, pero claro, llevar la UFC a Brasil, como quiere Charles Oliveira, hacer una cartelera donde él encabece esa cartelera estelar, sea él quien le encabece por un cinturón o teniendo él el cinturón en Brasil, no supone la misma cantidad de dinero que llevarla a Abu Dhabi o que hacerla en Abu Dhabi. No, un Islam Makhachev contra Charles Oliveira en Brasil no va a mover o no va a generar la cantidad de dinero que te puede generar un Islam Makhachev contra Charles Oliveira en Abu Dhabi. Esto es una realidad. No es lo mismo para nada. No es lo mismo pelear en Brasil que pelear en Abu Dhabi. No porque sea el país de Charles Oliveira o porque sea el país de Islam Makhachev. No es por nada de esto, es porque simplemente los números están ahí y no dejan mentir. Es porque en Abu Dhabi la UFC como compañía va a tener un retorno de inversión mucho más grande del que puede tener en Brasil. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. De hecho, en noviembre va a haber una cartelera en Brasil. Se va a realizar un evento ahí. Y la pelea estelar de ese evento es Curtis Blade contra Almeida. Ni siquiera tenemos una pelea por cinturón ahí. ¿Por qué? Porque las peleas por cinturones las llevan a lugares, las llevan a países donde se mueve dinero. Y si no, se quedan en Estados Unidos y la hacen en el Madison Square Garden, la hacen en Las Vegas, la hacen en lugares donde se mueva dinero. Punto y final, señores. ¿Por qué? Porque es una compañía que al final quiere ganar dinero, es una compañía de entretenimiento, pero no deja de ser una compañía como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, como puede ser todo tipo de compañías que te puedas imaginar en estos momentos. Son compañías que simplemente quieren generar dinero, que hacen una inversión para tener un retorno de esa inversión. Punto y final. Olvídense ya de teorías conspirativas ni de nada de esto. No quiero ver justificaciones en caso de que pierda Oliveira en decir de que no, es que tuvo que ir a pelear a Abu Dhabi de nuevo. No, es que claro, pelear en Abu Dhabi no es lo mismo que pelear en Estados Unidos que pelear en Brasil, porque si pelea en Brasil quizás pueda ganar. No, señores, no hay justificación aquí. Tiene que prepararse igual. Y estuve mirando que estuvo con 8 días de antelación, o que va a ir, mejor dicho, con 8 días de antelación para Abu Dhabi. Creo que esto es un error desde mi punto de vista. Creo que él debería estar un poco más de tiempo en Abu Dhabi preparándose y aclimatizándose en ese país para esa pelea. Creo que 8 días nada más. No sé, el jet lag, el cambio de horario, el clima, todas estas cosas influyen, quieras o no, influyen en un peleador, física y mentalmente hablando. No sé si con 8 días sea el suficientemente tiempo para tener una buena preparación y una buena condición física para esta pelea, peleando en Abu Dhabi precisamente Charles Oliveira. No lo sé. Yo creo que debería estar un poco más de tiempo, no sé, con un poco más de tiempo de antelación, pero este es mi punto de vista. Quizás a él no le afecta tanto, quizás sí, cada cual es un mundo aparte, pero este es mi punto de vista. Yo lo voy a ir dejando por aquí, señores. Déjenme ustedes saber lo que piensan en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Yo lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo video.